Cosas que has visto pero no puedes explicar. Nombre de usuario, Paranormal Ninja 22. Título, La sombra en el espejo que no debería estar allí. Anécdota. Siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, pero lo que viví una noche en mi casa me dejó sin palabras. Era una noche común y corriente, estaba solo en casa después de un largo día de trabajo. Me había ido a la cama alrededor de las 11 de la noche, pero no podía dormir. Decidí levantarme para ir al baño. Cuando pasé por el pasillo, noté que la luz de la sala estaba encendida. Me sorprendió un poco, ya que siempre apago todas las luces antes de acostarme. Mientras caminaba hacia la sala para apagarla, me di cuenta de que el espejo grande que tengo allí reflejaba algo extraño. En el espejo, pude ver claramente una sombra que se movía de un lado a otro. Al principio, pensé que era una ilusión óptica causada por la luz. Pero al acercarme, la sombra se movió de una manera que no podía ser explicada por el simple juego de luces y sombras. No parecía ser mi propia sombra, tenía una forma indefinida y casi parecía estar danzando lentamente. Decidí investigar más de cerca, pero al llegar al espejo, la sombra desapareció en un parpadeo. Revisé el área, pero no había nada que pudiera haber causado el efecto. Lo más extraño es que no había ningún objeto en la sala que pudiera proyectar una sombra así. Me sentí incómodo y volví a mi habitación, y aunque intenté dormir, la imagen de esa sombra seguía rondando en mi mente. Nunca he encontrado una explicación lógica para lo que vi esa noche, y desde entonces, siempre me siento inquieto cada vez que paso por ese espejo. A veces me pregunto si realmente vi algo sobrenatural o si mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero en mi corazón, sé que vi algo que no puedo explicar. Nombre de usuario, Ghost Hunter 87. Título, El reloj que avanzó solo. Anécdota. La semana pasada estaba solo en mi oficina trabajando hasta tarde. Tenía un reloj antiguo en el escritorio que había sido de mi abuelo. Mientras trabajaba, noté que el reloj comenzó a avanzar a una velocidad inusual. Primero, pensé que era un defecto del mecanismo, pero pronto se hizo evidente que el reloj estaba adelantando minutos por sí mismo. Al principio, pensaba que era solo mi percepción alterada por el cansancio. Pero cuando el reloj marcaba la hora exacta en la que yo había llegado a la oficina, se adelantó 10 minutos en un solo parpadeo. Revisé el reloj varias veces y no encontré nada fuera de lo normal. Lo que me perturbó fue que el reloj seguía adelantando el tiempo incluso cuando lo ajustaba a la hora correcta. Finalmente, decidí apagarlo y guardarlo en un cajón, pero el reloj siguió marcando el tiempo correctamente, como si nada hubiera pasado. Fue una experiencia desconcertante que no puedo explicar. Nombre de usuario, Eeri Experiences. Título, La conversación con un desconocido en la radio. Anécdota. Una noche, estaba escuchando la radio mientras me preparaba para dormir. En medio de la programación, una voz desconocida empezó a hablar. Lo raro es que parecía saber cosas personales sobre mí, mencionó detalles específicos sobre mi vida, como mi nombre y algunos eventos recientes que solo yo conocía. Pensé que era una broma o una interferencia, pero la voz era clara y no parecía haber una explicación lógica para cómo podría saber esas cosas. Cuando intenté cambiar de estación, la voz continuó hablando, como si estuviera transmitiendo en una frecuencia que no podía ser cambiada. Después de unos minutos, la transmisión se cortó abruptamente y la radio volvió a la programación normal. Nunca volví a escuchar esa voz y no tengo idea de qué pasó esa noche. Fue una experiencia aterradora y desconcertante que me hizo cuestionar la realidad de lo que escuché. Nombre de usuario, LostIntime24. Título, El libro que nunca debió abrirse. Anécdota. Hace unos meses, encontré un libro antiguo en una tienda de antigüedades. Estaba en mal estado, con tapas desgastadas y páginas amarillentas. Sentí una curiosidad extraña por él y decidí comprarlo. Al llegar a casa, lo abrí y comencé a leer. La primera página contenía un mensaje escrito a mano que decía, no debes leer esto. Lo ignoré y continué leyendo, pero a medida que pasaba las páginas, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces en la casa parpadeaban y se oían ruidos extraños. Incluso el tiempo parecía distorsionarse, ya que a veces parecía que habían pasado horas cuando en realidad solo habían pasado minutos. Decidí cerrar el libro y guardarlo en un armario. A partir de esa noche, experimenté pesadillas recurrentes y sentí una presencia extraña en la casa. Nunca supe si el libro tenía algo que ver con lo que experimenté, pero desde entonces no he vuelto a tocarlo.
Nombre de usuario, Midnight Watcher. Título, la figura en el jardín. Anécdota. Una noche, mientras estaba en mi habitación, miré por la ventana y vi una figura en el jardín. Era una figura alta y delgada, con una apariencia borrosa y difícil de definir. Lo extraño es que no había ninguna razón lógica para que alguien estuviera en mi jardín a esa hora. Decidí salir a investigar, pero cuando llegué al jardín, no había nadie allí. Lo más inquietante es que la figura parecía haberse desvanecido en el aire. Revisé todo el perímetro de la casa, pero no encontré ninguna señal de intrusión o evidencia de que alguien hubiera estado allí. A partir de esa noche, cada vez que miro por la ventana, no puedo evitar preguntarme si esa figura volverá a aparecer. Nunca encontré una explicación para lo que vi y sigue siendo un misterio inquietante. Nombre de usuario, Sadouseeker99. Título, el teléfono que recibió mensajes del futuro. Anécdota. Hace unos meses, recibí un mensaje en mi teléfono que me sorprendió. El mensaje era de un número desconocido y decía, estás a punto de tener un problema importante, actúa con precaución. Lo raro es que el mensaje fue enviado a las 2 de la mañana, pero no había ningún problema en ese momento. Desestimé el mensaje, pensando que era una broma o spam. Sin embargo, al día siguiente, algo inesperado ocurrió, tuve un problema en el trabajo que no había previsto, exactamente como decía el mensaje. Lo más inquietante fue que el mensaje parecía haber sido enviado desde un número que no estaba registrado en mi teléfono ni en ningún directorio. Intenté responder al mensaje, pero nunca recibí respuesta. No encontré ninguna explicación para cómo alguien podría saber sobre el problema que enfrentarían en mi trabajo y advertirme antes de que ocurriera. Desde entonces, he recibido mensajes esporádicos de ese número, cada uno con advertencias sobre eventos futuros que, sorprendentemente, siempre parecen cumplirse. Nombre de usuario, Strangepenomena23. Título, la sombra que me siguió a casa. Anécdota. Un par de semanas atrás, estaba caminando a casa después de trabajar, cuando noté una sombra que parecía seguirme. No era una sombra normal, tenía una forma alargada y parecía moverse de manera independiente, como si tuviera vida propia. Cada vez que me detenía o cambiaba de dirección, la sombra también lo hacía, manteniéndose siempre justo detrás de mí. Me sentí incómodo, así que decidí apresurar el paso. La sombra seguía siendo visible incluso cuando llegué a mi casa y me encerré dentro. Una vez en casa, observé a través de la ventana y vi que la sombra permanecía en la acera frente a mi casa. Cuando apagué las luces, la sombra desapareció. A la mañana siguiente, no había señales de la sombra, pero la experiencia me dejó inquieto. A partir de ese día, he tenido la sensación de que alguien o algo me está observando. Nombre de usuario, MysticObserver11. Título, el retrato que cambió de expresión. Anécdota. Recientemente, encontré un retrato antiguo en el desván de mi abuela. Era un retrato de una mujer con una expresión muy seria. Decidí colgarlo en la pared de mi sala de estar. Durante unos días, noté algo extraño, la expresión de la mujer en el retrato parecía cambiar. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero la expresión parecía volverse más triste y melancólica con el tiempo. Un día, incluso me pareció que la mujer en el retrato estaba llorando. Intenté ajustar la iluminación y cambiar la posición del retrato, pero la expresión seguía cambiando. Decidí retirar el retrato y guardarlo en el desván. Aunque el retrato ahora parece estar en su estado original, la experiencia me dejó con una sensación perturbadora. Nunca pude averiguar si había alguna explicación lógica para los cambios en la expresión de la mujer o si el retrato tenía alguna historia oculta. Nombre de usuario, Auntin Ecoes. Título, la música que no cesa. Anécdota. Una noche, estaba en mi casa solo y escuché música proveniente de un altavoz que no estaba encendido. La música era clásica, con un tono relajante, pero el problema era que no tenía ninguna fuente visible, el altavoz estaba apagado y no había otros dispositivos que pudieran estar reproduciendo música. Intenté localizar la fuente del sonido, pero no encontré nada. La música continuó durante toda la noche, como si estuviera en un bucle interminable. Cuando intenté apagar el altavoz, el sonido no cesaba, como si estuviera en otra dimensión. Al día siguiente, el sonido se detuvo por completo. No encontré ninguna explicación para lo que escuché esa noche. Me pregunté si fue una alucinación o si algo en mi casa había causado el fenómeno. Desde entonces, siempre me pregunto si algún sonido inexplicable podría volver a ocurrir.
Nombre de usuario, Twilight Phantom. Título, el libro que nadie debía leer. Anécdota. En una librería de segunda mano, encontré un libro encuadernado en piel, sin título ni autor en la portada. Decidí comprarlo por curiosidad. Al abrirlo, descubrí que las páginas estaban en blanco. Pensé que era un libro sin usar, pero luego de unas horas, comenzaron a aparecer palabras escritas en las páginas, como si alguien estuviera escribiendo en él en tiempo real. Las palabras eran mensajes enigmáticos y, en ocasiones, advertencias sobre eventos futuros. Me sentí incómodo y traté de dejar el libro en una caja fuerte, pero las palabras continuaron apareciendo. Cada vez que abría el libro, los mensajes parecían volverse más inquietantes. Decidí deshacerme del libro, pero a pesar de mis esfuerzos, siempre encontraba el libro en algún lugar de la casa. La experiencia fue tan perturbadora que finalmente lo quemé en un acto de desesperación. Desde entonces, nunca he encontrado un libro como ese y no puedo explicar cómo llegó a mi vida o por qué parecía tener vida propia.